Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de este domingo en latín, en la liturgia antigua, comenzaba con esta palabra: letare, letare, alégrate. Este cuarto domingo de Cuaresma equivale de algún modo al tercer domingo de Adviento, como dijimos ayer, que es el domingo gaudete, gozad. Qué hermoso que la Iglesia en una palabra, en una expresión, nos ha sintetizado lo que el pueblo cristiano debe sentir en el Adviento respecto al nacimiento de Jesús y en la Cuaresma respecto a la celebración de la Pascua que está por realizarse. Y para subrayar la importancia y el motivo de esta alegría, que no es una alegría mundana, una alegría superficial, una alegría pasajera, el Evangelio de hoy nos indica cuál es el motivo de esa alegría. Nos lo dice en dos expresiones fundamentalmente, una que se refiere al Hijo y otra que se refiere al Padre. Obviamente, el mismo texto del Evangelio de San Juan hablará poco después, no lo leímos hoy, hablará también del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo hoy el Evangelio? En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús está expresándole a Nicodemo lo que va a hacer de su propia entrega. Y lo compara con la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Quiero recordarles brevemente el motivo de esa serpiente. El pueblo se había apartado de Dios, había murmurado contra Dios y contra Moisés. Y Dios mandó serpientes que los mordían y morían. Entonces el pueblo se arrepiente, se duele, le pide perdón a Dios, le pide perdón a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce como un estandarte y levántala. Aquellos que sean mordidos por la serpiente, si miran la serpiente de bronce, se salvarán. Por eso Jesús dice: así como esa serpiente fue levantada,
así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús mismo se ha ofrecido a ser levantado. Los evangelios no tienen ninguna duda en el significado de ese ser levantado. Se refiere a la crucifixión. La crucifixión. Jesús dice: voy a ser crucificado para que quien me mire, quien mire al crucificado, quien mire al traspasado, dirá otra expresión del evangelio, reciba la salvación. Queridos hermanos, hablando de la oración en estos días, aquí tenemos una invitación a la oración contemplativa. Mirar al crucificado, mirar al levantado, mirar al traspasado por la lanza. Quiero comentarles una experiencia que a mí me conmueve mucho. En Notre Dame de Jerusalén, donde estuve 16 años, hay un crucifijo muy grande de madera, precioso. Nos lo regalaron unas personas de la India y nos lo mandaron de la India. Es de una madera muy especial que es durísima y pesadísima. Nos costó un riñón y la mitad del otro el levantar ese crucifijo y ponerlo en su lugar en la capilla. Es un crucifijo grande, casi de tamaño natural. El Cristo y la cruz es muy grande. Ahí está, del lado izquierdo. Y a la misa de Notre Dame, que es la única misa que se celebra regularmente en inglés en Jerusalén, viene mucha gente, sobre todo extranjeros, inmigrantes que vienen a trabajar aquí, filipinos, indios, srilanqueses, indonesios, gente del sureste asiático, vienen a trabajar a Tierra Santa en diversos trabajos, y son ellos la mayoría de nuestros feligreses. Y es conmovedor, y tengo muchas fotos, ver cómo al final de la misa se recoge todo, se apagan las luces, etcétera, etcétera. Terminó la misa, no queda nadie allí, pero siempre se quedan 4 o 5 personas, 10 personas, y no necesariamente personas ancianas, a veces jóvenes, muy frecuentemente jóvenes, varones o mujeres, y se acercan, suben el presbiterio con mucha devoción, con mucho fervor, con mucha reverencia, y se acercan a ver, a contemplar este Cristo de cerca. Frecuentemente ponen las manos en los pies clavados o en las rodillas ensangrentadas. Frecuentemente acercan su cabeza a los pies de Cristo crucificado. Para mí, de verdad, es un regalo de Dios cuando voy a Jerusalén ver a esa gente humilde, sencilla, que contempla y se queda extasiados ante el crucifijo, porque es el signo de nuestra salvación. Y aquí estamos centrados en la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el Hijo que se ofreció para ser levantado. Y la razón nos la dice enseguida el mismo evangelista Juan. Fíjense, ante Cristo crucificado, que es una tragedia, que es una violencia tremenda, que es una injusticia impresionante, etcétera, etcétera, póngale todos los calificativos que quieran, uno se esperaría, como hemos leído en estos días a Jeremías o a Oseas, una proclamación de condena tremenda.
Y sucede todo lo contrario. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y por si acaso no hubiéramos entendido bien, sigue el evangelista. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo envió para que el mundo se salvara por Él. Queridos hermanos, me atrevo a poner hoy a Dios nuestro Señor un calificativo, espero que no a nadie le parezca irreverente. Dios es testarudamente misericordioso. El pueblo se aparta, le manda un profeta, se vuelve a apartar, le manda otro profeta, se llevan al pueblo al exilio y Dios suscita un rey generoso que cambia completamente la mente y devuelve al pueblo a Jerusalén, le ayuda a reconstruir su templo. Dios está constantemente recordando su alianza, Dios es fiel a su alianza. Hemos leído hoy una versión un poco endulzada del Salmo responsorial, que es el Salmo 136. Dice, hemos rezado esto: te recuerdo, Señor, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Otra versión de hoy mismo dice, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar. Casi este salmo está diciéndonos un reproche, pero no a los demás, sino a nosotros mismos. Que se me pegue a mí la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no te alabo, si no te agradezco. Es decir, el pueblo, en todas esas altibajos que ha tenido en la historia de la salvación, el pueblo en momentos de lucidez y de honestidad dice, pero cuánto nos ha amado Dios, pero cuán fiel ha sido Dios a su alianza, pero cuánto se ha preocupado de nosotros, nos está buscando, casi está mendigando nuestra conversión, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos felices, que nosotros estemos bien, que nosotros nos salvemos. Hoy, en la segunda lectura, tenemos un pequeño paso de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios la recordamos durante nuestra peregrinación de la fe. Me atrevo a decir, la descubrimos durante nuestra peregrinación de la fe, porque para mí fue un gran descubrimiento. Esa carta a los Efesios es como el corazón de Dios abierto completamente. Esto es lo que Dios piensa. Y hoy nos lo dice en unos términos maravillosos. Estos términos son para contemplar. Dice, voy a saltar un poco, dice, en efecto, es el final de lo que leímos hoy. Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. El plan es de Dios, el trabajo es de Dios, la realización es de Dios. Es un proyecto de amor de Dios. Esa frase tendría que ser para los cristianos como el Shema Israel de los judíos. Dios lo ha hecho todo, Dios te ha mandado a su Hijo, Dios ama al mundo y no quiere que el mundo se condene, Dios ha venido a salvarnos, Dios nos ama. Y todo ese proyecto, toda esa riqueza del amor y de la misericordia de Dios,
nosotros la contemplamos en Cristo crucificado. Queridos hermanos, les invito a la contemplación. Nos estamos acercando ya a este momento en que Jesús va a ser elevado. No es el momento de discursos, de palabrerías, es el momento de ver a Cristo crucificado y de decir cuánto me ama Dios. Dios nos entregó a su Hijo sin arrepentimientos. Contemplemos el crucifijo, amémoslo con mucho cariño, con mucha delicadeza. Quizá les he hablado alguna vez de una carta que me escribió mi madre, un poco refiriéndome las gracias que Dios le había dado en su vida. Yo se la pedí y ella, después de tener un poco de resistencia y de pudor, supongo, pudor espiritual, finalmente la escribió y me la regaló. Me la regaló con motivo de mi ordenación sacerdotal. Y entre los recuerdos y gracias que ella escribe allí, pone solamente una línea de su papá. Escueta la carta toda, pero de su padre solamente pone una línea. Y dice: ¿cómo olvidar a mi papá besando los pies del crucifijo antes de irse a dormir todos los días? Esa es la imagen en la que ella ve a su padre, y ahí con eso me describió todo lo que era su papá. Un hombre normal, un padre de familia, tuvo en la vida muchas cosas, pero cada día antes de irse a dormir iba y besaba los pies de su crucifijo. Qué hermoso gesto, queridos hermanos, un gesto de contemplación, de adoración, de agradecimiento, de tantas cosas. Pues acerquémonos también nosotros llenos de alegría por el amor, la misericordia de Dios, por el perdón, por la salvación que nos ofrece una vez más abundantemente. Y repito, Dios es testarudamente misericordioso con nosotros. Abramos nuestro corazón a esta misericordia que nos salva. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.